en el pecado capital del Partido Popular. Vamos a ver, señor Bravo, ¿para ustedes el gasto público es un problema? Ah, dice su compañero que no. Ahora empiezan a interactuar cuando ven que el portavoz puede que no tenga argumento. Usted ha hecho aquí el discurso de la crisis financiera, señor Bravo. Mire, yo creo que todos los gobiernos, incluidos el proyecto europeo, han aprendido que la respuesta que se dio por parte de las autoridades a la crisis financiera fue incorrecta. ¿Cómo puede ponerse el Partido Popular en la boca que el incremento de la recaudación que se produce en nuestra economía tiene que ser fruto del incremento fiscal? Señor Figaredo dice todos los días. Esto es lo que dice el señor Figaredo. Como ustedes aumentan la recaudación es porque ustedes están subiendo los impuestos. ¿De verdad el Partido Popular no tiene un equipo económico que pueda explicar y que pueda trasladar que el incremento de la recaudación se debe a la buena marcha de la economía, señor Bravo? El incremento de la recaudación se debe al incremento del consumo, a mayores beneficios de empresas, a mayor inversión extranjera, al aumento de las rentas salariales. Por eso se incrementa la recaudación. Mientras la derecha sigue hablando de recortes y austeridad, en el Congreso María Jesús Montero ha puesto las cartas sobre la mesa. La economía se defiende invirtiendo en la gente. Frente al discurso del miedo y los privilegios de siempre, el gobierno apuesta por un país que crece con justicia social. Escucha cómo la ministra responde a la derecha sin dejar nada en el aire. Señor Bravo, ¿este es el discurso económico del Partido Popular, el que usted acaba de hacer en esta tribuna? Usted ha sido sustituido en las responsabilidades de economía de su partido, ¿no? Se podrá preguntar por qué, ¿no? Porque probablemente la intervención que usted ha hecho en la tribuna pone de manifiesto el por qué tienen ustedes que reforzar la parte económica de su partido. Porque usted ha venido aquí a la tribuna a hacer una serie de afirmaciones que no solamente es que sean falsas, es que inciden en el pecado capital del Partido Popular. Vamos a ver, señor Bravo, ¿para ustedes el gasto público es un problema? Ah, dice su compañero que no. Ahora empiezan a interactuar cuando ven que el portavoz puede que no tenga argumento. Usted ha hecho aquí el discurso de la crisis financiera, señor Bravo. Mire, yo creo que todos los gobiernos, incluidos el proyecto europeo, han aprendido que la respuesta que se dio por parte de las autoridades a la crisis financiera fue incorrecta. Incorrecta al punto de que prolongó durante un periodo de tiempo superior la persistencia de la crisis y la profundizó. Mire, ese aprendizaje, si no lo ha hecho el Partido Popular, tenemos un problema, porque lo hizo Europa. Con los fondos Next Generation intentó dar una respuesta distinta, con un impulso del gasto público. Y usted lo que viene a decir en la tribuna es, en síntesis, es que este gobierno lo ha hecho muy mal porque ha aumentado el gasto público, señor Bravo. Pues le voy a dar un dato. ¿Sabe cuánto ha aumentado el gasto público en este periodo las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por ustedes? Un 46%. Un incremento del gasto público de un 46%. Por cierto, gasto público que pueden efectuar porque este gobierno ha subido los recursos que van a las comunidades autónomas más de un 48%. Señor Bravo, ¿cómo puede ponerse el Partido Popular en la boca que el incremento de la recaudación que se produce en nuestra economía tiene que ser fruto del incremento fiscal? Señor Figaredo dice todos los días. Esto es lo que dice el señor Figaredo. Como ustedes aumentan la recaudación es porque ustedes están subiendo los impuestos. ¿De verdad el Partido Popular no tiene un equipo económico que pueda explicar y que pueda trasladar que el incremento de la recaudación se debe a la buena marcha de la economía?
señor Bravo. El incremento de la recaudación se debe al incremento del consumo, a mayores beneficios de empresas, a mayor inversión extranjera, al aumento de las rentas salariales. Por eso se incrementa la recaudación. Se incrementa, señor Bravo, porque España, que no lo dice el Gobierno, Fondo Monetario Internacional, fíjese, la economía avanzada, es decir, de las principales economías del mundo, la que más sube. ¿Esto también es un bulo? ¿Esto también es una mentira? Por segundo año consecutivo, por encima de las previsiones del Gobierno, por encima de la previsión del propio organismo, proyectado al año 2026. ¿Sabe lo que pasa, señor Bravo? Que pareciera que al Partido Popular le moleste que España vaya bien, porque eso va contra los titulares del Partido Popular, que permanentemente quieren trasladar una realidad que no se corresponde con las cifras. Hablemos de las cifras, señor Bravo. ¿A usted que la prima de riesgo esté en 55 puntos básicos, cómo le parece? ¿Bien o le parece mal? ¿A usted que tengamos una presión fiscal 3 puntos por debajo de la media europea, qué le parece? Porque usted habla de aumentar la presión fiscal. Oiga, la presión fiscal en España está más de 3 puntos por debajo de la Unión Europea. Eso de que los demás han bajado y nosotros hemos subido, desde luego no se traduce en la... No, claro, usted se encoge de hombros porque usted trae la información como mejor le viene, de donde mejor le viene. Yo le estoy dando los datos Eurostat, OCDE. No, usted no, usted está en otros datos. ¿Qué es triunfalismo, señor Bravo? Para ustedes, ¿qué es triunfalismo? Para ustedes, triunfalismo, ¿qué significa? Que este Gobierno esté acompañando a la economía con el diálogo social, con los sindicatos, con los empresarios, y que tengamos en este momento una importantísima situación económica que nos está permitiendo atender las necesidades de los ciudadanos. ¿Subida de impuestos? Señor Bravo, usted no dice a quién. Ah, no lo dice. Dice, ha subido el IRPF a las rentas por encima de 300.000 euros. Por cierto, con el voto contrario del Partido Popular. Sí, dígame en qué página del libro de sesiones se están subiendo los impuestos que solo se pueden aprobar por ley. Eso lo debería de saber usted. Solo se pueden aprobar por ley. ¿En qué página se están subiendo los impuestos a las rentas por debajo de 300.000 euros? Se lo digo yo. Las páginas son de bajada de impuestos. Se ríen. Se ríen. Mire, este Gobierno ha protagonizado la mayor rebaja fiscal de la historia. Le bajó. Y usted debería de saberlo, porque usted debería de estar más al día de las cuestiones tributarias. Bajó el IRPF a las rentas bajas y a las rentas medianas. Y lo sigue haciendo, señor Bravo. ¿Sabe cuál ha sido el récord del Partido Popular? La mayor subida del IRPF de nuestra historia. ¿Eso no se acuerda, señor Bravo? Mire, el Partido Popular subió el IRPF en 14.244 millones en 2 años, entre el 2012 y el 2014. ¿Qué partido ha subido más los tipos de IVA? Señor Bravo, si vamos a una carrera fiscal, comparémoslo. ¿Quién subió el IVA en este país? El Partido Popular. El IVA del pan, de la leche, de la carne, del pescado, del aceite, de la ropa, de la hostelería, del transporte, de la cultura. Subieron hasta el IVA del agua del grifo, señor Bravo, para no dejarse ningún tema detrás. Subieron el IVA con 60.000 millones de euros de impacto. No solo datos oficiales, sino datos de su gobierno, del gobierno del Partido Popular. ¿Quién aprobó una rebaja generalizada del IVA en los alimentos básicos? Señor Bravo, el gobierno, claro, pero ¿cuál? El progresista, el gobierno de Pedro Sánchez. Porque ustedes subieron los impuestos en 74.270 millones de euros. Subió los impuestos a todos.
El Gobierno los bajó a las rentas medias y a las rentas bajas. Por tanto, señorías, nada creíble cuando hablamos de fiscalidad. Pero siquiera hablamos, señor Bravo. ¿Ustedes por qué votan en contra del impuesto a la banca? ¿Ustedes por qué votan en contra de un impuesto a los grandes patrimonios? ¿Por qué votan en contra del impuesto a las energéticas? ¿Por qué votan en contra del impuesto a las rentas de más de 300.000 euros? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes defienden a los de siempre, a los que tienen más renta, a los que tienen mayor posición social, a los privilegiados. Señorías, de nuestra sociedad y de nuestro modelo productivo. La evolución de los salarios. Usted hablaba también, por cierto, no habla de la electricidad. A lo mejor en su segunda intervención dice que el precio de la energía también ha subido en nuestro país. Bien, vamos a ver lo que dice usted respecto al precio de la energía. Mire, usted habla, le decía que estaba hablando del precio de los alimentos. ¿Recuerda usted, señor Bravo, que trajimos a esta Cámara una bajada del precio del IVA de los alimentos para contribuir a la crisis de inflación? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Partido Popular? Votó en contra de la bajada de los precios de alimentos. Es verdad que ustedes siempre han subido el IVA como un impuesto que les parece, bueno, pues acertado para lograr aumentar la recaudación. En relación con las rentas, verá, la renta real disponible en términos de los hogares, en términos per cápita, que también incluye el efecto, como sabe, de las transferencias del Gobierno y el efecto de los precios, se ha incrementado. Escuche, señor Bravo, la renta real disponible se ha incrementado un 8% desde 2022, es decir, desde el inicio del alza de los precios. ¿La OCDE le merece credibilidad, señor Bravo? ¿Le parece un organismo fiable? Pues bien, en Estados Unidos la renta real disponible subió un 6%, en Francia un 4,3%, en Italia un 1,4%, en Alemania un 0,4% y en España un 8%, el doble del resto de países, fuente de la OCDE. ¿Y dice usted, señoría, que no ha aumentado la renta real disponible? Pobreza, riesgo de exclusión social. ¿Confía en el INE o tampoco confía en el INE? La tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social está en el nivel más bajo desde que tenemos datos, es decir, desde el año 2014. Ustedes aumentaron la desigualdad. Este Gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, ha logrado reducir esa desigualdad y todavía, señor Bravo, nos queda un largo camino. Hablamos del número de hogares con todos sus miembros en paro, que han bajado en 300.000 desde el año 2018. Siquiera hablamos de todos los hogares con sus miembros ocupados, que han aumentado de forma muy importante por encima de los 12 millones de hogares. Tampoco le gusta esta cifra ni tampoco le gusta esta estadística. Igualmente podríamos hablar de las pensiones, del resto de parámetros. Y usted dice que hemos aumentado la deuda. ¿Usted sabe cuánto ha bajado este Gobierno la deuda desde el pico de la pandemia? No lo sabe. Pues se lo voy a decir. 23 puntos. 23 puntos. Y esos son los datos no del Gobierno, son los datos de Eurostat, son los datos de la Comisión Europea, son los datos del Reino de España. Por tanto, señorías, debe finalizar. Termino. Haría bien el Partido Popular en cambiar su discurso económico frente al que tenían en la crisis financiera, porque si no, todos vamos a entender, como el señor Bravo ha expresado, que la alternativa política que tiene el Partido Popular es la de siempre: bajar los salarios y, por tanto, el SMI, y, por tanto, la reforma laboral que usted dijo que iba a provocar paro. Lo dijo usted, señor Bravo. Y lo que ha creado es mayor volumen de empleo. Y lo que le digo es que si la receta del Partido Popular es
desarmar a los trabajadores en sus mejoras de condiciones laborales, votar en contra de la reducción de jornada, no querer subir el SMI, no querer subir las pensiones, no querer destinar más dinero al gasto público del Estado del Bienestar, es una política económica fallida. No solamente fallida, sino que además todo el mundo ha aprendido, excepto el Partido Popular. No, señor Bravo, se puede crecer, se puede generar riqueza combatiendo las desigualdades y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Es lo que hace este Gobierno.